Hay una escena que seguro le resulta familiar a muchísima gente. El silencio de una sala de examen, ese olor a papel y, como no, la presión del reloj. Lees la primera pregunta, sabes que la has estudiado, la sabes y de repente, nada. Un vacío, la mente completamente en blanco. Pues si esa sensación es conocida, este análisis es importante porque vamos a descubrir que no se trata de un fallo de memoria, sino de un mecanismo de supervivencia del cerebro. Fascinante sí, pero también muy frustrante. Es esa sensación terrible, ¿verdad? La certeza de que la información está ahí, guardada en algún rincón de la cabeza, pero la puerta de acceso parece haberse cerrado de un portazo. Quiero dejar algo muy claro desde el principio. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia ni con la falta de preparación. Es una reacción neurobiológica muy concreta y, sobre todo, muy humana. Vale, vamos a meternos en materia. Quedarse en blanco no es olvidar, es un fallo temporal en el acceso a la memoria. Y todo empieza cuando nuestro cerebro, con su sabiduría más primitiva, interpreta la situación de un examen no como una prueba académica, sino como una amenaza real, una amenaza tangible para nuestra supervivencia. Lo curioso de esto es cómo estas presiones, que parecen puramente psicológicas, son capaces de activar nuestro sistema de alarma más antiguo. Para el cerebro, el miedo a decepcionar o a fracasar puede generar exactamente la misma respuesta de pánico que encontrarse con un peligro físico de verdad, uno inminente. Y en cuanto suena esa alarma interna, el cuerpo obedece al instante. Se activa el sistema nervioso simpático, que nos inunda de adrenalina y nos prepara básicamente para dos cosas: luchar o huir. El gran problema, claro, es que este modo de supervivencia está optimizado para la acción física, no para el pensamiento analítico y la memoria sutil que requiere un examen. Una vez que la alarma se dispara, un cóctel químico potentísimo inunda nuestro organismo. Y en esta mezcla hay una hormona que se lleva todo el protagonismo y que, en altas dosis, se convierte en el principal saboteador de nuestra capacidad para recordar. A ver, el cortisol es fundamental para gestionar la energía del cuerpo en una crisis, pero su presencia masiva tiene un efecto secundario devastador para un estudiante. Dificulta la comunicación en el hipocampo, que es el área del cerebro encargada de la memoria. Para que nos entendamos, es como si de repente hubiera un montón de interferencias en la línea que conecta con nuestro archivo de recuerdos. Esta metáfora es que lo clava. La información no se ha borrado. Todas esas horas de estudio siguen ahí, intactas. Lo que falla es el mecanismo para recuperarla. El cortisol, básicamente, es el que le echa el cerrojo a esa puerta justo cuando más falta hace abrirla. Este gráfico lo ilustra a la perfección. Un poquito de estrés es bueno, ¿eh? Es esa activación que nos mantiene alerta y concentrados. Es el punto más alto de la curva, el rendimiento óptimo. Pero si la presión sigue y sigue subiendo, cruzamos un umbral y el rendimiento cae en picado. Quedarse en blanco es ni más ni menos lo que sucede en esa caída libre. Ahora vamos a ver cómo se libra esta batalla dentro de nuestra cabeza. Porque en el pico de estrés, dos regiones cerebrales que son clave entran en un conflicto directo. Y una de ellas, por puras razones evolutivas, tiene todas las de ganar. El punto crucial es este, la amígdala, que es como nuestro detector de humo emocional, se dispara y se pone al mando. Al hacerlo, suprime la actividad de la corteza prefrontal, y esa es precisamente la parte que necesitamos para el pensamiento lógico, para organizar ideas y, por supuesto, para bucear en nuestra memoria y encontrar respuestas complejas. O sea, la emoción secuestra la razón. Es, en el fondo, un desajuste evolutivo. Tenemos un sistema de supervivencia que es increíblemente eficaz para peligros físicos, pero que se activa por error en un entorno académico. El cerebro prioriza la supervivencia inmediata sobre el análisis abstracto porque desde su perspectiva podría estar en juego la vida misma. Y aquí es donde la situación entra en una espiral que va hacia abajo. El bloqueo inicial genera pánico y pensamientos negativos. El cerebro interpreta ese pánico como una confirmación de que la amenaza es real, lo que provoca que se libere todavía más cortisol. Y más cortisol, pues significa un bloqueo más intenso. Es un bucle que se va retroalimentando. Pero vamos a pasar a la parte más reveladora de todo este fenómeno. La prueba definitiva de que la memoria nunca se fue, de que la información siempre estuvo ahí, nos la da lo que ocurre justo al terminar el examen. ¿A quién no le ha pasado esto? Sales por la puerta, entregas el papel, respiras hondo y de repente, ¡zas!, la respuesta que buscabas con desesperación aparece en tu mente con una claridad total. Esa es la prueba irrefutable de que el problema nunca fue de conocimiento, sino de acceso. Podríamos pensar que esto le ocurre a la gente que va menos preparada, pero la realidad es mucho más paradójica. A menudo, las personas que más sufren este bloqueo son, precisamente, las que más han estudiado y más se preocupan por hacerlo bien. La razón es que, para estas personas, un examen no es solo una prueba, es una evaluación de su valía,
una amenaza directa a su identidad como buen estudiante. Esto eleva las apuestas a un nivel personal tan alto que su sistema de alarma se vuelve hipersensible, listo para dispararse a la mínima señal de peligro. De acuerdo, vamos a unir ahora todas las piezas para llegar a la conclusión. Entender este proceso de principio a fin nos permite cambiar radicalmente la forma en que vemos esta experiencia, pasando de la autocrítica a una visión mucho más compasiva y sobre todo mucho más útil. Esta tabla resume perfectamente toda la cascada de acontecimientos. Todo parte de una amenaza que percibimos, que desencadena una reacción en el cerebro y una respuesta química diseñadas para la supervivencia física. El resultado, en el contexto equivocado de un examen, es el bloqueo de la memoria que conocemos como quedarse en blanco. Y este es el mensaje fundamental. No es un fracaso personal ni una debilidad. Es un mecanismo de protección extraordinariamente potente que se activó en el momento y en el lugar equivocados. El cerebro hizo exactamente aquello para lo que está programado, intentar mantenernos a salvo. Lo que pasa es que a veces se pasa de protector. Así que la próxima vez que alguien recuerde una de estas situaciones o si se enfrenta a una en el futuro, es importante tener esto muy presente. El conocimiento está ahí. La clave no es saber más, sino aprender a gestionar la respuesta del cerebro a la presión. Y la buena noticia es que esto se puede entrenar. Técnicas simples como la respiración profunda para calmar el sistema nervioso o simular exámenes en casa para acostumbrar al cerebro a ese entorno pueden marcar una diferencia enorme. Porque al final no es un vacío de conocimiento, es solo una puerta cerrada temporalmente por el estrés.